Muy buenos días, hermanos. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo y Dios nuestro Padre pueda llenar nuestras mentes y corazones en esta mañana. Damos gracias a Dios por aquellos que nos visitan. Una alegría poder tenerlos con nosotros. A Edward, Rafael, el hermano Luis, todos allí en el mismo lugar, en la misma dirección. Una alegría tenerlos con nosotros, que puedan sentirse bien entre nosotros y que puedan seguir viniendo a esta casa de Dios, y para nosotros es una alegría tenerlos con nosotros. Quiero invitar a todos que abran la palabra de Dios en el libro de Daniel, capítulo 4. Daniel, capítulo 4, del versículo 1 hasta el 37. Como siempre, vamos a leer todo el capítulo. Yo voy a leer versículo 1 del capítulo 4. Ustedes me van a ayudar con los demás versículos. Capítulo 4, del 1 hasta el 37. Se nos dice la palabra de Dios. Nabucodonosor, rey, a todos los que habitan en toda la tierra, que abunde vuestra paz. Es conveniente que yo dé a conocer las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, sempiterno, y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que mostrasen la interpretación del sueño. Cuando se presentaron los magos, brujos, los astrólogos y los adivinos, les conté el sueño, pero no pudieron explicarme el significado. Hasta que entró a mi presencia Daniel, a quien llamo Belsasar, como el nombre de mi Dios, en quien hay espíritu de los dioses santos, y conté el sueño delante de él, diciendo. Versículo 9. Sí, adelante. Yo le dije, Belsasar, jefe de los magos, yo sé que en ti reposa el espíritu de los santos dioses y que no hay para ti ningún misterio demasiado difícil de resolver. Te voy a contar mi sueño y quiero que me digas lo que significa. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. El árbol creció y se hizo fuerte, su copa llegaba hasta el cielo y era visible desde los confines de la tierra. Tenía un hermoso follaje y abundantes frutos. Todo el mundo hallaba en él su alimento. Hasta las bestias salvajes venían a refugiarse bajo su sombra y en sus ramas anidaban las aves del cielo. Ese árbol alimentaba a todos los animales. Mientras yacía en mi lecho, en las visiones de mi mente, vi descender del cielo a un vigilante santo. Clamando fuertemente, dijo así: derribad el árbol, cortad sus ramas, arrancad su follaje, desparramad su fruto, huyan las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Yo, Nabucodonosor, tuve este sueño.
Ahora tú, Belsasar, dime qué es lo que significa, ya que ninguno de los sabios de mi reino me lo pudo interpretar. Pero tú sí puedes hacerlo, porque en ti reposa el espíritu de los santos dioses. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni sus interpretaciones. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que más te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía de todos los confines de la tierra, y cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en el que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mí, Señor el Rey. Usted será apartado de la gente y habitará con los animales salvajes. Comerá pasto como el ganado y se empapará con el rocío del cielo. 7 años pasarán hasta que su majestad reconozca que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se lo entrega a quien él quiere. Sin embargo, quedaron en la tierra el tronco y las raíces del árbol. Esto significa que usted recibirá nuevamente el reino cuando haya reconocido que es el cielo el que gobierna. Por tanto, que mi consejo te sea grato. Redime tus pecados con actos justos y tu iniquidad con compasión para los débiles, hasta que alejes de ti tus transgresiones. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Pero 12 meses después, mientras éste se paseaba por el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. serás expulsado de entre los hombres, vivirás entre las bestias del campo y te alimentarán como a los bueyes. Pasarán 7 tiempos sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo es el Señor del reino de los hombres y que Él entrega este reino a quien Él quiere. En ese mismo instante se cumplió esta sentencia sobre Nabucodonosor. Este fue expulsado de entre los hombres y se alimentaba de hierba, como los bueyes, y su cuerpo se empapaba con el rocío del cielo, hasta que el pelo le creció como plumas de águila y las uñas como las garras de las aves. Habiéndose cumplido el tiempo, yo, el rey Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recuperé la razón. Entonces bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es dominio eterno y su reino de generación en generación. Todos los hombres de la tierra no son nada comparados con Él. Él hace lo que quiere, entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle, ¿por qué haces estas cosas? En ese mismo instante recobré la razón y la majestad de mi reino, junto con mi dignidad y mi grandeza, y mis gobernadores y mis consejeros acudieron a mí, y fui restablecido en mi reino y soy de mayor grandeza. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Vamos a orar. Padre, estamos delante de tu palabra, Señor, en esta mañana y conocemos, Señor, que nosotros no somos nada, Dios,
Realmente, Dios, necesitamos de ti. Te agradecemos a Dios porque tú eres el Dios que nos cuida. Te agradecemos por tu provisión cada día, por tu cuidado, por tu presencia, por tu fidelidad que nos lleva adelante. Gracias, Señor, porque podemos estar juntos una vez más en esta mañana. Y que al meditar en tu palabra, Dios, tu Espíritu Santo pueda abrir nuestros ojos para ver, abrir nuestros oídos para oír a Dios, inclinar nuestros corazones a obedecer todo lo que tú quieres enseñarnos a través de tu palabra. Bendícenos, Dios, en esta mañana y danos, oh Dios, un corazón humilde, un corazón, oh Dios, dispuesto a aprender y a hacer tu voluntad. Es lo que te pedimos, Señor, agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. La iglesia es el testimonio visible de Dios en el mundo. Nosotros venimos en una serie de sermones en el libro de Daniel. Y este ya es el capítulo 4. Estamos en el capítulo 4 de Daniel. Y nosotros venimos hablando sobre el propósito de Dios al conservar su pueblo en el mundo. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos el mundo. Y Dios nos tiene conservado en el mundo para que por medio de nosotros, para que por medio de nuestra vida guiada por su palabra, Él sea manifestado y conocido en el mundo. Dios quiere ser conocido, Dios quiere manifestarse en el mundo, y Dios decidió hacerlo a través de su pueblo. Dios lo hizo también a través de su Hijo. El autor a los Hebreos en el capítulo 1, versículo 3, nos dice: y Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas para la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesús vino a este mundo para manifestar la expresión exacta del ser de Dios. Jesús vino al mundo para manifestar el resplandor de Dios. Y Él lo hizo conocido. Es esto lo que dice el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Jesús vino al mundo para manifestar al Padre. Y el propósito de Dios con la iglesia, el propósito de Dios con sus hijos es el mismo. Y Pablo nos dice esto en el Efesios capítulo 3, versículo 10 y 11. Dice Pablo: a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dado a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. Dios en su soberanía ha decidido manifestarse al mundo a través de su iglesia, a través de su pueblo. Así Dios actúa de manera soberana. Llama por su gracia a lo que quiere, transforma sus vidas, y Dios lo va a poner en lugares distintos de la sociedad, para que a la medida que nosotros vivimos y nos movemos entre los hombres, nuestras vidas sean un reflejo y un testimonio de la existencia de Dios y de su soberanía. Este es el propósito de Dios con la vida de los suyos. Dios los llamó por su gracia, los ha transformado, y Dios nos ha colocado a cada uno de nosotros en lugares distintos de la sociedad. ¿Para qué? Para que en estos lugares Él sea manifestado, y para que sea conocido, y para que revele ahí también su soberanía. Y en el capítulo 4 nosotros encontramos a ese Dios soberano. Dios que es soberano, que es todopoderoso, y que revela su gracia a los orgullosos. Encontramos en ese capítulo que Dios va a confrontar el orgullo del hombre. Y el orgullo es un tema que la Biblia lo trata muy seguido. El sabio lo dice en Proverbios capítulo 16, versículo 18: delante de la destrucción va el orgullo,
Delante de la caída, la altivez de espíritu. El orgullo ha sido la razón de la caída de Satanás. Satanás quiso ser igual a Dios, él quiso tomar el lugar de Dios. Y por eso cayó en destrucción. Por eso cayó por la altivez de su espíritu. El orgullo ha sido la razón de la caída de la humanidad en Adán y Eva. Adán y Eva quisieron ser igual a Dios. Quisieron ser como Dios. Terminó en caída. Por eso Agustín de Hipona dijo en uno de sus sermones, Agustín dijo, las escrituras revelan que el principio, que la esencia de todo pecado es la soberbia, es el orgullo. Por detrás de todo pecado, lo que está es la soberbia, es el orgullo. El orgullo es el pecado más fuerte con el cual luchamos todos. El orgullo nos afecta a todos. El negar que tiene problema con el orgullo es de por sí una señal de orgullo. El que dice, no, pero yo soy humilde, yo no tengo problema con el orgullo, ya está manifestando el orgullo. Hay aquellos que dicen, yo soy humilde, soy tan humilde que me orgullo de mi humildad. El orgullo es un pecado con el cual luchamos todos. Y este comportamiento pecaminoso es un impedimento para que los hombres reconozcan a Dios. El orgullo ha cegado al hombre de tal manera que el hombre no puede reconocer a Dios. Por eso los hombres se creen ser el propio Dios. Por eso los hombres piensan que son tan buenos al punto de elegir su propio Dios. Por causa del orgullo, los hombres piensan que ellos pueden establecer quién es Dios en sus vidas. Es el orgullo que nos lleva a quebrantar el primer mandamiento. ¿Se acuerdan los mandamientos? El primer mandamiento dice, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. Es el orgullo que nos lleva a suplantar el lugar de Dios por otras cosas, o por otros dioses. Cada vez que yo hago las cosas a mi manera, se manifiesta el orgullo. Cada vez que yo hago las cosas para recibir reconocimiento, se manifiesta el orgullo. Cada vez que yo rehúso a tratar a mi prójimo como Dios quiere que yo le trate, se manifiesta el orgullo. Cada vez que yo pienso más allá de lo que debo pensar de mí mismo, se manifiesta el orgullo. Cada vez que me niego a reconocer mis pecados, queda evidente cuán orgulloso yo soy. Y el capítulo 4 de Daniel nos revela un hombre que es dominado por el orgullo. Y este hombre es afrontado con el juicio de Dios. Y al final de ser confrontado con el juicio de Dios, por la gracia de Dios, este hombre conoce la redención que hay en Dios. Este hombre llega a reconocer a Dios. Este hombre tiene una experiencia de conocer al Dios Salvador. Nabucodonosor se presenta como un hombre orgulloso. Y Dios va a quebrantar su orgullo. Del otro lado tenemos a Daniel. Daniel es un siervo humilde. Un siervo que asiste en la presencia del rey. Y trabaja en el palacio, sirviendo al rey. Pero antes de servir al rey, Daniel está sirviendo a Dios. Y Daniel está viviendo en un contexto de adversidad, de persecución.
Pero Daniel permanece firme con el deseo de agradar y de honrar a su Dios. Daniel nos muestra que Dios se revela, se manifiesta a través de sus siervos, y que la humildad es una manifestación de la presencia de Dios en la vida de uno. Cuando Daniel persevera, cuando Daniel sigue honrando a Dios, Daniel se porta como un hombre humilde, sometiéndose a la voluntad de Dios, sometiéndose a honrar a Dios, revela la humildad que estaba en su corazón. Y en ese contexto Dios es manifestado. La gloria no es de Daniel, sino que la gloria es de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dios va a tratar con Nabucodonosor. Y así como nosotros hablamos en el capítulo 3, que las pruebas se repiten una y otra vez, de la misma manera las oportunidades de glorificar y manifestar a Dios también se repiten. Cada día es una oportunidad para manifestar, para glorificar a Dios con nuestras vidas. Y en el capítulo 4 encontramos que Dios usa a Daniel una vez más para glorificarlo y concede a Nabucodonosor una nueva oportunidad para humillarse ante él. La soberanía de Dios se manifiesta en todo el libro de Daniel. Pero en el capítulo 4 encontramos varias declaraciones que nos hablan de la soberanía de Dios. El capítulo 4 exalta al Dios soberano, exalta su dominio, diciendo que su dominio es eterno, diciendo que Él reina por todas las generaciones, diciendo que los hombres son como nada delante de Él, diciendo que nadie puede detener su mano, que nadie puede cuestionar sus obras, que sus propósitos eternos siempre se cumplirán y que ninguno de sus planes puede ser frustrados. Es ese Dios que encontramos en el libro de Daniel, que encontramos en el capítulo 4. El capítulo 4 nos muestra que Dios no solo es soberano sobre las naciones, que Dios no solamente es soberano sobre los reinos, pero el capítulo 4 también nos muestra que Dios es soberano sobre la vida de cada individuo. Dios actúa libremente en la vida de las personas según el beneplácito de su voluntad. Y el capítulo 4 nos muestra cómo Dios fue tratando con Nabucodonosor. Dios viene tratando con Nabucodonosor para conducirlo a la fe verdadera en Él. Y los capítulos anteriores nos muestran esto de manera bien clara. El capítulo 4 lo dice, pero capítulos anteriores nos muestra que Dios por su gracia viene preparando a Nabucodonosor para que crea en Él. Algunas señales de la gracia de Dios en la vida de Nabucodonosor. El capítulo 1 nos dice que Dios puso 4 jóvenes en el palacio. Y Dios puso 4 jóvenes en Babilonia, jóvenes creyentes, jóvenes llenos de gracia, llenos de la gracia de Dios, cuyo propósito de la vida era honrar y manifestar a Dios. Y por la gracia de Dios, esos 4 jóvenes están allí dando testimonio de su existencia, mostrando que hay un Dios soberano que gobierna sobre sus vidas. De tal manera que Nabucodonosor, después de mirar a estos 4 jóvenes, y lo había visto todos los demás que habían sido preparados durante 3 años para asistir delante de él, dice el versículo 20, Nabucodonosor, mirando a estos 4 jóvenes, dijo: en todo asunto de sabiduría y conocimiento que el rey les consultó, los encontró 10 veces superiores a todos los magos y encantadores que había en todo su reino. Dios había manifestado su persona al rey a través de sus siervos.
Ninguno de los otros jóvenes que habían estado en la presencia del rey eran como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Porque eran jóvenes creyentes, llenos de la gracia de Dios. Pero ese testimonio de Dios a través de la vida de sus siervos todavía no había quebrantado el corazón de Nabucodonosor, porque Dios estaba tratando, Dios estaba obrando en la vida de Nabucodonosor. Y capítulo 2 encontramos que el rey había tenido un sueño y que había soñado con una estatua y que quería que los magos, que los sabios, que los caldeos le dijeran cuál era el sueño y cuál era su interpretación. Y si nadie lo hiciera, iba a matar a todos. Vemos que Daniel y sus 3 amigos fueron a orar y pidieron a Dios que tuviera misericordia de sus vidas y que les ayudara en esa situación. Y Dios tuvo misericordia en la vida de ellos. Y Dios entonces le dio a Daniel el conocimiento del sueño y la interpretación del sueño. Daniel se presenta delante de Nabucodonosor. Daniel va a decir a Nabucodonosor que solo hay un rey y que ese rey reinará por todo el siempre, y que ese rey no es Nabucodonosor y ni son los reyes que vendrán después de él en los imperios de los hombres, sino que este rey que vendrá a reinar, su reino no es de este mundo, porque es como una roca que es cortada sin ayuda de manos. Daniel dijo a Nabucodonosor que Dios levantaría un reino y sería un reino sempiterno. Y nos dice la Biblia en el capítulo 2 que Nabucodonosor tuvo que postrarse delante del Dios de Daniel y reconocer que sus dioses y los dioses de Babilonia no eran nada, no podían ayudarlo, que las religiones de su imperio no eran nada. Y nos dice el capítulo 2, versículo 47, que Nabucodonosor dijo delante de Daniel: en verdad que vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de reyes, revelador de misterios, ya que tú has podido revelar este misterio. Nabucodonosor llega a hacer una declaración, pero está diciendo el Dios de Daniel. Todavía Dios no era Dios de Nabucodonosor, aunque él hubiera hecho una confesión verbal. El capítulo 3 nos muestra que Nabucodonosor no se había convertido. Y eso nos enseña que la confesión verbal debe ser resultado de una obra interior hecha por Dios. Dios tiene que transformar el corazón primero, para que pues pueda haber una confesión verbal que sea genuina. Nos enseña que la confesión verbal no produce una conversión. No es porque yo digo, yo me convierto, sino porque Dios me ha convertido, yo digo. Nabucodonosor pensó que podía eliminar la fidelidad de los siervos de Dios. Había edificado una estatua de oro y había exigido que todos en su reino dieran adoración, que todos se postraran. Y nosotros vimos el sermón pasado que hubieron 3 jóvenes que no se postraron delante de la estatua de Nabucodonosor. Aunque había una amenaza, aunque había una presión exterior de todos los lados de ellos decidieron permanecer fiel a los valores que Dios había implantado en sus corazones. Fueron llamados ante el rey. El rey les dio una segunda oportunidad para negar a Dios y postrarse ante la imagen. Pero ellos dijeron: nosotros no negamos a nuestro Dios. Tirarnos al horno, porque nosotros no vamos. Si Dios quiere librarnos, Él nos libra. Si no quiere, Él es Dios soberano de la misma manera. Dios hace lo que Él quiere, lo que le place. Y encontramos que Nabucodonosor quedó enojadísimo y lanzó a los 3 jóvenes al horno que estaba calentado
de tal manera que aquellos que lo tiraron murieron. Pero cuando mira al horno, ve que no son 3, sino que hay 4 que están caminando. Y el cuarto tenía un aspecto celestial. Y nos dice el texto que Nabucodonosor pregunta, dice, Sadrach, Mesach, Abednego, ¿son ustedes que están ahí? Bueno, salgan, vengan. Y cuando ellos salen, Nabucodonosor ve que sus palabras no son nada de Dios. Porque él les había dicho, ¿quién puede librarlos de mis manos? Y él vio que Dios les había librado no solamente de las manos del rey, sino también del horno del fuego. Nabucodonosor conoció que el Dios de Ananías, Misael y Azarías es un Dios que salva, es un Dios que libra. Y Nabucodonosor entonces dice, capítulo 3, versículo 28 y 29, después de ver la salvación de Dios en la vida de sus siervos, dijo de esta manera, habló Nabucodonosor y dijo, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que ha enviado a su ángel y ha librado a sus siervos que confiaban en él, desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a ningún otro Dios excepto a su Dios. Por tanto, proclama un decreto que todo pueblo, nación o lengua que diga blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y sus casas reducidas a escombros, ya que no hay otro Dios que pueda librar de esta manera. Una vez más, aunque haya hecho una confesión verbal, todavía el corazón de Nabucodonosor no había sido transformado. Y capítulo 4, él mismo da su testimonio. Ahora, la historia de Daniel lleva más de 25 siglos, más de 2500 años, cuando todo eso sucedió en Babilonia. Pero aunque hayan pasado muchos años, y aunque el mundo haya cambiado muchísimo desde entonces, una cosa es cierta, el corazón del hombre sigue siendo igual. El mundo sigue lleno de hombres y mujeres orgullosos, que piensan que no necesitan a Dios, que piensan que pueden hacer lo que ellos quieren de sus vidas. El mundo sigue siendo igual que los días pasados. Los hombres siguen siendo de la misma manera, pero también Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo Dios. La Escritura nos enseña que Dios continúa humillando a los orgullosos. Y dice que un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Esto es lo que vemos en la vida de Nabucodonosor. Dios humilla al rey y Dios, por su gracia, lo lleva a creer en él. El capítulo 4 está dividido en 3 partes. Versículo 1 a 3 y versículo 37 encontramos el testimonio que Nabucodonosor da de la salvación de Dios. El capítulo 4 comienza con versículo 1, va hasta versículo 3 y después versículo 37. ¿tá? Esta primera parte encontramos que Nabucodonosor está dando el testimonio de su conversión. Versículo 4 hasta versículo 27, Nabucodonosor está contando lo que él era antes de que Dios lo hubiera transformado, antes de que Dios lo hubiera cambiado su vida. Entonces empieza a decir cómo él estaba viviendo, lo que él estaba haciendo. Y versículo 28 a 37 encontramos el cumplimiento de su sueño. Encontramos que todo lo que Dios había hablado se cumple en la vida de Nabucodonosor. Yo quisiera apuntar en esta mañana en el texto del capítulo 4 3 lecciones que podemos aprender con la vida de Nabucodonosor, con la conversión de Nabucodonosor.
La primera lección que aprendemos en el capítulo 4 es que Dios es soberano en la salvación. Capítulo 4 nos decía que Dios es soberano en la salvación. Mira lo que dice Nabucodonosor acá. Él dice, versículo 2, me ha parecido bien declarar las señales y maravillas que ha hecho conmigo. ¿Quién? El Dios Altísimo. Cuán grandes son sus señales y cuán poderosas sus maravillas. Su reino es un reino eterno y su dominio de generación en generación. Y versículo 37 dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, ensalzo y glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son todas verdaderas y justos sus caminos. Él puede humillar a los que caminan con soberbia. El libro de Daniel nos muestra que Nabucodonosor no estaba buscando a Dios. Nabucodonosor no estaba en búsqueda de Dios. Al revés, Nabucodonosor fue el rey quien destruyó el templo de Dios. Nabucodonosor fue el rey quien saqueó las cosas del templo de Dios, como nos dice el capítulo 1. Nabucodonosor fue el rey que llevó el pueblo de Dios a la esclavitud, aunque Dios estaba por detrás de todo esto. Eso no quita la responsabilidad del rey de sus actos malos. Y más, Nabucodonosor estaba totalmente comprometido con la adoración de sus ídolos. Todos los capítulos anteriores nos muestran que Nabucodonosor era un hombre que adoraba a sus dioses. Era un hombre que se creía ser Dios. El versículo 30 nos dice esto, que él cuando mira todas las cosas va a decir, no soy yo quien ha edificado todo esto. No son mis manos. Y Daniel había dicho en el capítulo 2 que todo su reino, que todo su imperio había sido establecido por Dios. Pero él se creía Dios. Cuando edifica la estatua en el capítulo 3, él buscaba adoración a sí mismo. Y esta era una costumbre entre los emperadores. Los emperadores se creían como Dios. Por lo tanto, Nabucodonosor no estaba buscando a Dios, sino que él pensaba que él era su propio Dios, que él pudiera establecer sus propios dioses. Él pensaba que todo lo que había sido edificado había sido establecido por su poder y para su gloria. Y esta es la naturaleza de todo hombre. Todo hombre es semejante a Nabucodonosor. Por eso Pablo nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 11 y 12, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a unos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos los hombres tienen la misma naturaleza. Nadie busca a Dios. El hombre, por causa del orgullo que viene con su naturaleza pecaminosa, rechaza y rehúsa creer en Dios. Ahora, uno no tiene que ser rey para ser orgulloso, sino que uno nace orgulloso pensando que es rey. Tenemos nuestros hijos, los levantamos y decimos, qué lindo que sos, qué precioso, que lo merece todo. Llevamos la vida haciéndoles creer que son como reyes. Y después son esos mismos niños que empiezan a demandar, a exigir. Vamos criando a los niños muchas veces de esta manera, alimentando el orgullo que ya está en sus corazones. Viene una reclamación del colegio, uno va a ver qué es lo que dijo la profesora. O a veces ellos vienen ya con reclamación. ¿Por qué el profesor me dijo esto? ¿Por qué el profesor
se creen. Uno nace así. Y es alimentado. Las filosofías del mundo nos llevan a creer que nosotros somos el centro del mundo y que todo lo demás tiene que funcionar en nuestro favor. Somos tremendamente orgullosos y solo Dios puede librar al hombre de esta condición miserable. Solamente Dios puede poner freno a nuestro orgullo. Y la Biblia nos muestra que Dios lo hace de manera soberana, que eso es independiente de la voluntad humana. Dios está obrando en la vida de Nabucodonosor independiente de su deseo. Dios obra independiente de las obras de los hombres también. El hombre piensa que es por medio de sus obras que ganará la justicia de Dios. Pero la Biblia dice que nadie será justificado por medio de las obras. Romanos capítulo 3, versículo 20. Por eso Dios humilla al hombre mostrándole su condición de nada. El hombre no es nada. El hombre es polvo. Él no pasa de esto. El hombre es miserable. Y para que pueda levantarse de esta condición, él necesita que Dios actúe en su vida de manera soberana y por gracia. Nadie puede levantarse de sí mismo. Es Dios quien levanta al hombre, transformando su corazón, transformando su vida, llevándole a tener una nueva relación con Él. Pero todo esto es obra de Dios. Y lo hace Dios de manera soberana. Y lo hace para su gloria. Y es por gracia. Y fue eso lo que Dios hizo en la vida de Nabucodonosor. Y Él mismo está diciendo esto. Yo quiero decir lo que Dios hizo en mi vida. En ningún momento Nabucodonosor está diciendo, mira que yo hice esas cosas en mi vida. Él llega al punto de reconocer la obra de Dios en su vida. Porque Dios había obrado en su vida. Y los versículos 17, 24 y 32 del capítulo 4 nos revelan que Dios trató con el orgullo de Nabucodonosor, llevándole al quebrantamiento, reconociendo que delante de Dios solo nos queda humillarnos. Nadie puede jactarse delante de Dios. Y el texto nos muestra que Dios es Dios quien humilla al hombre. Y también es Dios quien restaura al hombre. Nabucodonosor pensaba que podía resistir a Dios. Pero nos muestra que Dios, por su gracia, aunque Nabucodonosor no merecía nada de la parte de Dios, el texto nos muestra que Dios nos lleva a la verdadera adoración, al verdadero conocimiento de Él, como lo encontramos en el versículo 37. Antes, Nabucodonosor adoraba a Mardoqueo, adoraba a Bel, adoraba a todos los dioses de Babilonia. Pero ahora, por la gracia de Dios, Él alaba, exalta, ensalza, glorifica al Dios del cielo. La salvación es obra de Dios. Dios obra de manera soberana en la salvación del hombre. ¿Por qué? Lo hace así, para que la gloria sea de Él y no del hombre, para que nadie pueda jactarse delante de Él. Ciertamente esos 4 jóvenes no tenían idea de que Dios salvaría a Nabucodonosor. Fueron llevados y están viviendo una vida fiel a Dios, buscando honrar a Dios con sus vidas, pero no tenían la idea de lo que Dios iba a hacer en la vida del rey. Pero Dios revela que en su soberanía y por su gracia Dios tenía propósito de salvar a Nabucodonosor. Y una cosa queda clara en la vida de esos jóvenes, de que ellos sabían que Dios usaría sus vidas como testimonio de su gloria.
De la misma manera, nosotros sabemos que es Dios quien salvará a las personas. La salvación de las personas allí afuera, donde nosotros estamos inseridos, en los contextos donde estamos viviendo, no depende de nosotros, no depende tampoco de ellas, sino que depende de que Dios obre en sus corazones. Pero sabemos también que Dios nos ha colocado en esos lugares para que nosotros seamos la manifestación de la gloria de Dios, para que nosotros seamos un testimonio vivo de la gracia de Dios. Lo que dice Pedro en 1 Pedro capítulo 2 versículo 19 y 10, que Él nos quitó de las tinieblas para que nosotros manifestemos, para que nosotros podamos resplandecer su gloria. Por eso no te distraiga, no pierdas el enfoque de tu vida. Nosotros no estamos en este mundo para juntar riquezas, no estamos en este mundo para otra cosa. El propósito último de nuestras vidas es glorificar y exaltar a Dios. Y lo queremos hacerlo en los lugares donde Él nos ha colocado. Para que en esos lugares, a través de las cosas que estamos haciendo, Dios sea manifestado y glorificado. Dios nos puso en los lugares donde estamos para cumplir con sus propósitos eternos. Dios tiene sus propósitos eternos y lo va a hacer. Y Él ha decidido usarnos. No que necesiten de nosotros. Dios no necesitaba a Daniel, Ananías, Misael, Azarías, pero quiso usarlos. Dios no necesita a nosotros, pero Él decidió que quería usarnos. No te distraiga. Tenga conciencia de que estás en el lugar donde estás, porque Dios está cumpliendo sus propósitos eternos y Dios quiere usar tu vida. No pierdas la esperanza en cuanto a las personas, pues pueden llegar a convertirse. Porque en la vida de Nabucodonosor vemos que Dios fue tratando con él durante mucho tiempo. La conversión de Nabucodonosor no se dio en el primer encuentro que los jóvenes tuvieron con él, sino que allí Dios estaba tratando con ellos. Y es solamente después de años que ellos están viviendo, sufriendo, padeciendo, dando un testimonio fiel de la persona de Dios. Es en ese momento que Dios decide abrir los ojos de Nabucodonosor a la fe. Nosotros tenemos que seguir confiando que la salvación es obra de Dios y que Dios obrará de manera soberana en la vida de las personas. Nuestra esperanza está en Dios, de que Dios seguirá tratando con las personas y que Él humillará las personas y que Él mismo las llevará a reconocer que solo hay un Dios a quien se debe adorar. Segunda lección que aprendemos en este texto es que el hombre es miserable y corrupto. Dios es soberano en la salvación de los hombres y el hombre es miserable y corrupto. Versículo 4 hasta versículo 28 encontramos el sueño y la interpretación del sueño que tuvo Nabucodonosor. De manera resumida, nos dice el texto que Nabucodonosor tuvo un sueño. Y en ese sueño nos dice que él vio un grande árbol. Nos dice que este árbol iba hasta el cielo y que todos se alimentaban y encontraban en ese árbol la seguridad. Era un árbol glorioso, lleno de majestad. Pero dice el texto que en el sueño que vino del cielo un mensajero ordenando que se derribara el árbol, dejando solamente el tocomo, la cepa, y que su corazón de hombre fuera cambiado al corazón de bestia, y que viviera como bestia. Y esa sentencia no era de hombre,
sino que vino del cielo, con el fin de que todos sepan. Mira versículo 17, el propósito de Dios en la vida de Nabucodonosor, a fin de que todos sepan que Dios es el Altísimo, reina sobre todos los hombres. Dios está obrando según sus propósitos. Y nos dice que Nabucodonosor tuvo miedo cuando tuvo ese sueño. Y mandó llamar a los magos de su reino, mandó llamar a los sabios, a los encantadores, a toda la gente de su reinado, y les pidió a ellos que le diera la interpretación. Esta vez solo pidió la interpretación, no pidió el sueño. Ya sabía que ellos ni siquiera podían decir la interpretación, mucho menos el sueño, pero dijo, ahora deme por lo menos la interpretación. Pero nos dice, versículo 7, que ninguno de ellos pudo darle al rey la interpretación del sueño. Una vez más, Nabucodonosor tiene una tremenda decepción con las religiones de su imperio. Una vez más, Nabucodonosor ve que aunque Babilonia estaba lleno de templos, lleno de sacerdotes, lleno de sabios, lleno de personas de la ciencia, de la filosofía, ninguno de ellos podía dar la respuesta de las cosas de Dios. Ellos eran ciegos guiando ciegos. Por eso dice el texto que por último mandó llamar a Daniel. Se acordó el rey que había en su reino uno que le había dado testimonio del Dios verdadero. Y le manda a llamar a Daniel, y le cuenta el sueño de Daniel, y le pide a Daniel que le dé la interpretación del sueño. Y Daniel dice que el sueño que el rey había tenido era, la interpretación era la siguiente, que el árbol era el rey Nabucodonosor. Versículo 22, dijo, tú eres el árbol, eres tú, oh rey, que te has hecho grande y fuerte, y tu grandeza ha crecido y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y que el mensaje que él había escuchado desde el cielo había sido decretado por Dios. Que su juicio sobre su vida, sobre la vida de Nabucodonosor, era que él sería humillado al punto de ser echado de entre los hombres. Y iba a vivir con los animales, como una bestia, comiendo pasto por un periodo de 7 tiempos, hasta que reconociera que su vida está debajo de la vida de Dios, hasta que reconociera que hay un Dios que reina soberanamente sobre todo el universo, y que ese rey no es Nabucodonosor, sino que ese rey es el Dios Altísimo. La gracia de Dios se revela a Nabucodonosor, a pesar del orgullo de Dios, a pesar de que Nabucodonosor era un hombre lleno de orgullo. Dios quiso revelar a él su misericordia y después de un tiempo restaurarlo. Ahora Daniel le da un consejo a Nabucodonosor. En el versículo 27, Daniel habla la parte de Dios como profeta, como voz de Dios, diciendo a Nabucodonosor, arrepiéntete, abandona tus pecados, humíllate delante de Dios. Porque el corazón del hombre es un corazón engañoso, lleno de orgullo. Un corazón que de por sí no reconoce a Dios en su vida. Nabucodonosor estaba lleno de sí mismo. Y va a decir en los versículos 30 en adelante, Nabucodonosor pensaba que era el propio Dios. Y esta es la tendencia de todo hombre, de ser orgulloso. El hombre no puede ser humilde de sí mismo.
El orgullo es una tendencia del corazón humano, donde uno se llena de sí mismo, ignorando todo lo demás. Ese es el corazón del hombre, ese es nuestro corazón. Todos tenemos esta misma tendencia y solamente Dios puede frenar nuestros corazones. El orgullo se manifiesta en todo pecado humano. En el rencor, cuando nosotros estamos resentidos con alguien, se manifiesta cuán orgullosos somos nosotros. En la independencia de los demás, cuando no reconocemos que nosotros necesitamos a los demás, se manifiesta cuánto somos orgullosos. Cuando nosotros esperamos que los demás hagan solamente lo que yo quiero, se manifiesta cómo somos orgullosos. Cuando yo pienso que merezco mucho más de lo que yo tengo, se manifiesta cómo soy orgulloso. Cuando yo pienso que soy mucho más de lo que soy, cuando yo pienso también que soy mucho menos de lo que soy. Hay algunos que a veces no piensan acá, pero piensan acá abajo. No piensan yo puedo todo, y otros piensan yo no puedo nada. Las dos cosas revelan el orgullo. Uno una prepotencia y otro una falta de fe. Daniel dijo a Nabucodonosor: pon fin a tus pecados, humillate delante de Dios. La palabra de Dios nos revela que somos como Nabucodonosor. Y la palabra de Dios nos llama a humillarnos delante de la potente mano de Dios para que Él, a su tiempo, nos exalte. La tercera y última lección es que Dios siempre hará su voluntad. Dios es soberano, el corazón del hombre es lleno de orgullo y Dios siempre hará su voluntad. Versículo 28 hasta el 36. El hombre piensa que puede luchar con Dios. El hombre piensa que puede resistir a Dios. Y el hombre siempre querrá resistir a Dios. El hombre siempre intentará resistir a su voluntad. Pero la Biblia nos dice que el hombre siempre perderá delante de Dios. Porque la voluntad de Dios es soberana. Y su llamado es irresistible. Aunque yo piense que puedo, pero cuando Dios me confronte, cuando Dios me toque, Dios me llame, nadie puede resistir a Dios. Nos dice el texto que después que Daniel le contó el sueño y la interpretación a Nabucodonosor, Nabucodonosor estaba en su palacio. Se habían pasado 12 meses. Un año que había escuchado el mensaje de Daniel: arrepiéntete. Nos dice que Nabucodonosor siguió en sus propios caminos, lo que es natural a todo hombre sin Dios. Y nos dice que se exaltó a sí mismo, versículo 30, diciendo que todo lo que él era y todo lo que le había llegado a tener eran obras de sus manos y era para su gloria. Y nos dice versículo 31, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando una voz vino del cielo: Rey Nabucodonosor, a ti se declara, el reino te ha sido quitado. Nos dice que del cielo vino una voz de Dios. Eso nos recuerda la vida de Pablo. Pablo también, un hombre orgulloso, está yendo a camino a Damasco para capturar a los cristianos. Y en su camino a Damasco, Dios también lo tira por tierra. Dios lo va a cegar. Y hay una voz del cielo que dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El modelo se repite a todos de igual manera. Dios soberanamente escoge
Dios soberanamente salva, el hombre es miserable y corrupto, el hombre piensa que puede resistir a Dios, pero Dios habla desde el cielo, tratando con el pecado del hombre, y Dios es quien salva y restaura el hombre. Y así es la obra de Dios. Nabucodonosor fue tratado por Dios. Charles Spurgeon dice que es Dios mismo quien causa la herida y es Dios mismo quien sana. Es Dios quien humilla y es Dios quien restaura. Nabucodonosor fue humillado con una enfermedad llamada zoantropía, o puede ser llamado también de licantropía. Es una enfermedad psiquiátrica que lleva el paciente a creer que es o que se ha transformado en un animal. El paciente se transforma de acuerdo a ello. Y Dios le había advertido y hablado que Nabucodonosor iba a quedarse como una bestia y que iba a comer pasto como los animales. Y de la misma manera como Dios había hablado, así sucedió. La palabra de Dios siempre se cumple. La palabra de Dios nunca falla. Dios siempre humillará a los soberbios. Y Dios lo hizo con Nabucodonosor, porque el propósito de Dios era llevarlo a glorificarlo. El propósito de Dios era que en esta condición, después de un tiempo, de un cierto tiempo, ahí dice el texto 7 tiempos, algunos piensan que puede ser días, otros piensan que puede ser semanas, otros piensan que puede ser meses, y la mayoría piensa que son años. Porque para que creciera cabello en el cuerpo y uñas como de las aves, se necesitaría mucho más tiempo. Por lo tanto, se cree que Nabucodonosor estuvo en ese estado de humillación durante 7 años. Y nos dice la Biblia que después de 7 años, Dios abre sus ojos y Él vuelve sus ojos al cielo y se rinde en adoración. Versículo 34. Pero al fin de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos del cielo, recobré mi razón y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Las palabras de Nabucodonosor nos enseñan que no vale la pena luchar con Dios, porque uno siempre va a perder. La voluntad de Dios siempre prevalece. Su palabra siempre se cumple. Todo lo que Dios reveló en su palabra se cumplió de la misma manera que Él quiso. Y Nabucodonosor da testimonio de eso y dice que Dios tiene, que no vale la pena luchar con Dios, porque su dominio es eterno. Que Él reina por siempre. Él nos dice que el dominio de Dios es eterno y que no habrá tiempo en que Dios no domine. Y eso nos trae seguridad a nosotros. Qué bueno saber que el dominio de Dios es eterno. Que podemos acostarnos, levantarnos cada día sabiendo que nada escapa de las manos de Dios. Porque Él reina eternamente y que su reino es eterno y su dominio es por siempre. Él dice también que los hombres no son nada delante de Él. No te creas. No somos nada. No pienses que sos alguna cosa. La vida del hombre es como la niebla. La vida del hombre es como la hierba. Aquí por la mañana está y por la tarde ya no está más. Así es la vida del hombre, la de Dios. No somos nada. Y así también son las cosas que tenemos. No confíe en las cosas que tenés. Hoy la tenés y mañana no la tenés. Nabucodonosor dice que Dios siempre hará su voluntad.
Y estas son las palabras de Jesús en el Padre Nuestro. Versículo 35 dice que Dios siempre hará su voluntad en los cielos, como también lo hará en la tierra, entre los ejércitos del cielo y entre los habitantes de la tierra. Dios siempre hará su voluntad. Y Dios nos ayude a aprender a someternos a la voluntad de Él. Y Dios incline nuestros corazones a hacer su voluntad imitando a Jesús. Jesús decía de manera seguida: yo vine a este mundo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Cuando está delante de la cruz, dijo: no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. La voluntad de Dios siempre prevalecerá. Y nos dice que Dios restauró a Nabucodonosor por su gracia. Volvió a sentarse en su trono y a gobernar por un tiempo más. Y yo quiero terminar esta mañana llevándote a pensar. Quizás todavía no hayas creído en Dios. Quizás todavía no hayas creído en Jesucristo. Y yo quisiera desafiarte en esta mañana. Si Dios está hablando a tu corazón, que en esta mañana no luche con Dios. Nabucodonosor dijo: yo ahora alabo, ensalzo, glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son todas verdaderas y justos sus caminos. Él puede humillar al que camina con soberbia. Si no has creído, Dios está hablando a tu corazón en esta mañana. Yo quiero exhortarte en esta mañana con las palabras de Daniel: pon fin a tu pecado. Arrepiéntete de tus pecados, reconoce tus pecados, humíllate delante de Dios, clame a Dios por su perdón, pida a Dios que salve a tu vida, crea en Jesucristo, crea que Jesús es el Hijo de Dios y que por medio de su muerte en la cruz Dios nos da la vida eterna. Por medio de su sacrificio en la cruz Dios nos da perdón de pecados. Dios nos da una nueva relación con Él. Si no has creído, Dios está hablando a tu corazón. No sos vos quien te estará salvando, pero es Dios quien nos salva. Pero si Dios está hablando a tu corazón, pídale a Él que te perdone, que cambie tu corazón, que te ayude a creer y a confiar totalmente en Él. De la misma manera que Nabucodonosor, que esta mañana sea una mañana para decir: ahora yo alabo, ensalzo, glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son todas verdaderas y justos sus caminos, y Él puede humillar a los que caminan con soberbia. También quiero desafiarnos a nosotros que por la gracia de Dios hemos creído, porque ya somos cristianos. Yo quiero desafiarte a junto conmigo pedirle a Dios que nos ayude a andar en humildad. Pídele a Dios en esta mañana que te ayude a andar en humildad. La humildad nos lleva a reconocer que todo lo que hay de bueno en nosotros viene de Dios. Todo lo que hay de bueno en nosotros no es nuestro, sino que es de Dios. Y esto no nos deja espacio para el orgullo. Y Pablo entendía eso muy bien. Pablo dice en 1 Corintios 15:10: yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Pablo dice en Gálatas capítulo 6, versículo 14: lejos de mí esté gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Si somos algo, es por la gracia de Dios. Si hay algo bueno en nosotros, es por la gracia de Dios. Nada de que podamos orgullarnos.
también que nuestras debilidades, no sé ustedes, pero yo tengo muchas, nuestras debilidades también nos enseñan cuán corrompidos somos por el pecado y cómo necesitamos de la gracia de Dios. Que nuestras debilidades nos enseñen que no tenemos de qué jactarnos. Al revés, que nos lleven a cada día a poder depender de la gracia de Dios y vivir una vida que glorifica y exalta a su nombre. Dos pasajes bíblicos que quisiera dejarles y unos consejos. Romanos capítulo 12, versículo 16. Tened el mismo sentir unos con otros. Romanos 12, 16. Tened el mismo sentir unos con otros. No seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Cuando Dios está enseñando a su pueblo sobre un corazón de adoración, Dios le dice a su pueblo: Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. 4 consejos y vamos a orar. No dejes de depender de Dios, porque nosotros no somos nada sin Dios. Nabucodonosor dice: el hombre es nada. El hombre es nada delante de él. No dejes de depender de Dios. Solamente en Él nosotros vamos a poder aprender a vivir una vida de humildad, reconociendo que dependemos de Él para todas las cosas. Segundo, busque lo mejor en tus hermanos. Tenemos una facilidad tremenda en criticar. Tenemos una facilidad tremenda en buscar y apuntar los defectos. Y nos cuesta reconocer y animar a los demás. Busque reconocer lo mejor de tus hermanos. No piense demasiado alto de vos mismo, ni piense demasiado bajo, sino que piense con moderación, según la fe que nos ha manifestado en las Escrituras, en la palabra de Dios. Que podamos evaluarnos delante de la palabra de Dios. Por último, sirva a los demás. Servir es siempre una oportunidad para crecer en humildad. Jesús, antes de ser crucificado, llama a sus discípulos y se pone a lavar los pies de ellos. Jesús no estaba instituyendo un rito nuevo. No era un sacramento, una ordenanza que hay que hacerlo en la iglesia. Sino que el Señor está diciendo, enseñándonos que a la medida que nosotros servimos a los demás, nosotros vamos a empezar a reconocer cómo estamos unos de los otros, cómo dependemos de esta comunión de uno de los otros. Y a la medida que servimos uno de los otros, vamos a crecer en humildad. Humillados en la presencia del Señor y Él nos exaltará. Vamos a orar en estos días ante Dios. Señor, muchas gracias por esta mañana y te agradecemos por su santa palabra, porque ella realmente nos revela quién somos nosotros y quién eres tú, Señor. Y en esta mañana somos, oh Dios, una vez más recordados, oh Dios, de que la salvación es una obra tuya. Tú eres soberano en la salvación, y que tú salvas, oh Dios, a quien quiere, como quiere, y siempre para la gloria tuya. De manera que no depende del hombre, sino que depende de que tú obres en el corazón del hombre. Y si hay alguien entre nosotros, Señor, que todavía no ha creído, todavía no ha confiado,
en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Tu Espíritu Santo, Dios, pueda mostrar sus pecados, pueda abrir los ojos a la fe y pueda inclinarlo a Dios a abrazar la salvación que es en Cristo Jesús. En esta mañana, Dios, si hay alguien entre nosotros que no ha creído, que pueda decir: ahora yo alabo, exalto y glorifico al Dios que está en el cielo. Y también, Dios, queremos orar por nosotros que hemos sido llamados por la gracia a caminar en la dependencia de la gracia. Luchamos, Señor, constantemente con el orgullo. Podemos esconder de los demás, pero no podemos esconder de ti. Como cantamos, tus ojos, oh Dios, revelan que nosotros nada somos y nada podemos esconder de ti. Queremos pedirte, oh Dios, en esta mañana que tú nos ayudes a tener un corazón humilde. Cada día, Dios, poder someternos a ti. No es fácil. Es algo, Dios, que nos cuesta a todos nosotros, Dios. Pero que seas tú, Señor, a ayudarnos cada día, a humillarnos delante de ti, para que tú seas exaltado, para que tú seas manifestado. Cuando nos orgullamos, mostramos realmente que somos, nuestra corrupción, nuestro pecado. Pero cuando nosotros actuamos en humildad, por la obra de tu Espíritu Santo, mostramos que tú estás en nuestras vidas, Dios, y que tú estás perfeccionándonos cada día. Danos un corazón, Dios, humilde. Danos un corazón, Dios, que perdona. Danos un corazón, Dios, que valora. Danos un corazón que reconoce. Danos, oh Dios, un corazón que sirve. Pedimos, oh Dios, en esta mañana que tú puedas tratar con nosotros también. Si tenemos que ser humillados, oh Dios, por ti, que tú sigas haciendo, Dios, pero que tú puedas también, oh Dios, levantarnos, oh Dios, de ese lugar, oh Dios, ayudarnos a poder aprender contigo. Confiamos nuestras vidas en tus manos, oh Dios, y te agradecemos porque tú estás obrando en nuestras vidas, Dios, y tenemos la certeza de que tú has de completar la obra que has empezado en nosotros. Si oramos agradecidos, en el nombre de Jesús. Amén.